El golpe encima de la mesa de Granollers el León, la actuación estelar de Carlos Calle ante el Logroño La Rioja, el derbi castellano-manchego con remontada incluida del Caserío Ciudad Real ante el Revi Cuenca, Buda parando cuando tiene que parar en esa última acción del partido. Es tiempo a sobar, así que venga, vamos a darle caña. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo, segundo tiempo a Sobal de la temporada que empezamos ya a repasar, como siempre, con los siguientes resultados. Comenzando por ese Viveros Elon Nava 34, Frigoríficos Cangas 33, Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 30, Irudec Bidasoa Irún 36, Caserío Ciudad Real 25, Revi Cuenca 23, Fútbol Club Barcelona 35, Recoletas Atlético Valladolid 25, Badahuesca 28, Tubos Aranda Villa Aranda 25, Abanca de Mar León 36, Freaking Granollers 39, Bazco Torlavega 29, Logroño La Rioja 25 y por último Sani Centro Guadalajara 29, Horneo Eon Alicante 35. Y así queda la clasificación después de 2 jornadas en esta Liga Nexus Energía Asobal. 4 equipos con 4 puntos, el Barça, el Bidasoa, Granollers y Torlavega, bastantes más con 2 puntos, Abanca de Mar León, Tubos Aranda Villaranda, Recoletas Atlético Valladolid, Balonmano Logroño La Rioja, Viveros Elon Nava, Caserío Ciudad Real, Horneo Eon Alicante y Badahuesca, y siguen sin sumar tanto el Revi Cuenca como el Frigoríficos Cangas, Sani Centro Guadalajara y por último el Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil. Y pasamos ya con las claves de la jornada, comenzando por ese partido de las goteras, esa victoria agónica del Viveros Elon Nava en el Guerreros Naveros. De hecho, se suspendió el partido, mejor dicho, se postergó 20 minutos por esas goteras que caían en el pabellón navero. Es obvio que no puedes hacer venir al Frigoríficos Cangas para jugar esos más de 6 minutos, pero ojito porque la pista estaba en condiciones que de hecho es que el partido no podía reanudarse. Primer tiempo para mí mejor Cangas, con mucha continuidad, mucha transición, encontrándose bastante cómodo, jugando hacia extremos, jugando hacia Javi García, pero se topaban con Patotsky en portería con 10 paradas para un 40%. Ya en el segundo tiempo me gustó algo más Nava, con mucho balón hacia Pablo Herranz, también con mucho lanzamiento de Joao Bandeira, que va a ser muy importante el jugador portugués. Y después del parón, con ese +2 que tenía Nava, si no recuerdo mal, hay una mixta que hace Gallardo sobre Bautista, que creo que es bastante efectiva porque Nava empieza a precipitarse en esos momentos decisivos, y Buda hacía esa parada a Juan Carlos Quintasi en 6 metros, una parada pues estelar para que el equipo de Senovilla sume esos 2 primeros puntos de la temporada. Ya el sábado comenzaba con ese Cajasol Ángel Jiménez Puente Genil 30, Irudec Bidasoa Irún 36, primer tiempo muy similar de ambos equipos, con muy faltos de continuidad en ataque, con mucho error no forzado. De hecho, Bidasoa me recordaba al primer partido con el que debutaba en esta Liga Nexus Energía Sobal ante el Caserío Ciudad Real. Sobre todo, figuras a destacar en ese primer tiempo, tanto Lucas Aicén como Mújica, que de hecho acaba haciendo 8 de 8, creo que está en un buen momento, el lateral derecho vasco. Y luego en el segundo tiempo se junta a Bidasoa con mucha transición, sí, aprovechando de mucho error del conjunto pontano, también con Cuba, con 11 paradas para un 37% en portería. Llega un momento donde Cuba hace unas 6-7 paradas seguidas que ya corta la dinámica del conjunto de Paco Bustos, y con diferentes aportaciones, desde Xavi Túa con 3 goles, Xavi González también con 5 goles, el propio Mújica con ese pleno 8 de 8 en el lanzamiento, y también con Mielsaski, creo que está soltándose poco a poco el lateral izquierdo central polaco, y creo que es muy buena señal para dar esa rotación, esa segunda unidad importante del conjunto de Alex Mozas. Pasamos a esa remontada del Caserío Ciudad Real 25-23 ante el Revi Cuenca, mermado sobre todo en ese puesto de pivote. Solo tenía de hecho a Gándara disponible, el pivote cedido por el Bazco Torlavega. Partido muy parejo en todo momento. Me gustó en Caserío tanto Sergi Match como Alonso Moreno, aunque sí que siento que en defensa le estaba costando muchos cambios de oponente, por ahí con, por ejemplo, Lumbreras y compañía. Cuenca sin Pervela, expulsado en la primera mitad, con ese triángulo formado por Toz, Fede Pizarro, Gándara, que parecía que podía encontrar ahí
un resquicio más allá de Fede Pizarro, propio lateral derecho argentino que hace 10 de 16, o sea, 10 goles, creo que fue el mejor sin duda, pero llega un momento donde después de estar 20-23 a falta de poco más de 5 minutos, o sea, más 3 para el conjunto de Lidio Jiménez, ahí se empieza a precipitar y para mí varios factores que luego comentaremos más adelante porque sí, meto a Santi Urtales, la figura del entrenador del Caserío de Ciudad Real como nombre propio para mí de la jornada, tanto la táctica suya, que luego la comentamos, los errores por supuesto de Cuenca con un Lima precipitado, también con exclusiones tontas, obviamente, la de Santi Barceló que bueno, puede ser una exclusión por ese golpe, pero la de Lima es por un mal cambio, en esos momentos de partido no puedes permitirte eso, y más con un Quijote Arena que presentó una buena imagen y que creo que va a ser una de las mejores calderas de nuestra liga, y por supuesto a Giovañola con esas 11 paradas para un 38%. Luego comentamos esas claves para mí de la remontada de Caserío. Pasamos a la victoria del Barça por 35-25 al Recoletas Atlético de Valladolid. Para mí un Recoletas bastante plano, más allá de Pisonero cuando salía después de esa rotación, a Gustavo Oliveira, que creo que está muy bien, va a ser uno de los líderes del conjunto de Pisonero, pues se le faltó bastante verticalidad, bastante fluidez, no se encontró para nada. Y el Barça, para mí, con 3 figuras, Blas Jans en ese lateral derecho, 4 de 4 y 4 asistencias, Adrián Solá que jugó, si no recuerdo mal, todo el partido, 8 goles de 9 lanzamientos, o sea, creo que es un dato pues a destacar de una de las perlas, ya se está viendo del conjunto Antonio Carlos Ortega, de la perla, mejor dicho, de la cantera del Barça, y Hutchinson con 10 paradas para un 28%, creo que va a ser un portero muy importante, sobre todo en Liga, y que le puede dar esos minutos de calidad cuando no esté Nielsen en la portería del conjunto blaugrana. Y por último, para finalizar el sábado, veíamos esa victoria del Bada Huesca 28-25 ante el Tubos Aranda Villaranda. Creo que es el peor partido que recuerdo de la era de Javi Márquez al frente del conjunto arandino. Más allá de que se salvan para mí Guitar, Iríbar, que ya se le ve ese pozo de líder, Rogonovs, que creo que está haciendo una muy buena temporada, más allá de que llevamos 2 partidos, pero creo que está encadenando esa buena dinámica que le vimos en la pasada temporada. No puedes cometer tantos errores ante un equipo ostense que tampoco fue un partido perfecto, ni mucho menos, pero creo que se encontró con varios pilares, la portería, tanto con Ventecaya, con ese 5-1 inicial, hace paradas de todo tipo. El propio Dexi, si no recuerdo mal, 2,7 metros detiene, y 2 figuras que creo que tienen que ser importantes, o al menos en estos partidos sumar y ser importantes, sí, para el conjunto de Nolasco, tanto Paulo con 9 goles desde el extremo derecho y también desde los 7 metros, y Samu Cordies, que se destapó como el líder, como el anotador del conjunto local, con 5 goles, o sea, victoria muy importante, y ojito ya pensando que ya estemos en la jornada 2, en esos golaverajes para el conjunto, como digo, aragonés. Pasamos ya a los partidos del domingo, creo que fueron todos partidos, más allá del último, que luego lo comentamos, creo que fueron muy entretenidos. Ese Abanca de Mar León 36, Freaking Granollers 39. Para mí el mejor resumen del partido es que Granollers penaliza todo error que comete el conjunto de Marista. Para mí por momentos tanto sin recursos, o sea, creo que se precipita o se obceca en que hay que penetrar con Rodrigo Pérez Arce, o sea, creo que le falta ese recurso que creo que también lo tiene Dani Gordo con Samu Saiz en el banquillo, un potente lateral izquierdo con mucho lanzamiento exterior que también te puede aportar, como vemos en el centro de la defensa, pero sin Lindqvist, sin el propio Alex Lodos, creo que te falta algo ahí que también te lo puede suplir el jugador valenciano, pero que de momento no está contando mucho para Dani Gordo. Y para mí la actuación brutal es de Bruno Reguar, luego también lo comentamos, con 6 goles y 6 asistencias, creo que se jugó al ritmo de lo que quiso el central catalán. Pasamos a ese Vázquez Torlavega 29, Logroño de Rioja 25. Para mí 2 partes, o 2 partidos mejor dicho, diferenciados. El primero con Logroño con ese 6-12, llega a estar 6-12 el conjunto de Velasco, con mucho lanzamiento exterior de Pegel, que estaba haciendo auténticos golazos, con esa dirección muy buena de Álvaro Preciado. Para mí creo que luego acusan un poquito el cansancio y esa falta de rotación. De hecho ya ha llegado Pestich, pero me faltó un poquito más, por ejemplo, de protagonismo de Juárez, de Unai Galán, esa segunda unidad que tiene obviamente que aportar. Y con Torres lanzando sobre todo lanzamientos
o fallando, mejor dicho, lanzamientos muy claros, ¿no? Recuerdo alguno de Scott, que creo que le está costando un poquito adaptarse, el propio Andrés Moyano, que también no está del todo fino, creo que le falta un pelín más de continuidad, el propio Aja en 6 metros, alguna contra, si no recuerdo mal, de Rubiño, o sea, faltaba un poquito más de efectividad porque tampoco estaba apareciendo en exceso el propio Joan Ledo, pero ese 6-12 creo que lo decía todo, ¿no? De hecho, se van al descanso con ese empate a 12, no entra el gol de Marcio Silva, pero está a punto, fíjate, de Torlavega darle la vuelta al partido. ¿Cómo? Pues para mí con la actuación estelar de Carlos Calle, con 15 paradas para un 45%. Me gustó también mucho esa entrada como revulsivo de Jurkovic y también Isi Martínez, que fue el típico partido donde la dirección del central leonés para mí fue clave para entender el engranaje, el ataque del conjunto torlaveguense, con mucha continuidad, con mucho pase hacia extremos, también encontrando a pivote en ciertos momentos a Joaquín Aja. Y como decía, creo que Logroño acusó esa falta de rotación, sobre todo de nivel, para ese tramo decisivo del partido. Y la jornada se cerró con ese Sanicentro, Guadalajara 29, Orneo Eón Alicante 35. Para mí, dos figuras clave para entender todo. Ander Torrico, lo comentaba en mi perfil de X, 12 goles de 16 lanzamientos, creo que estaba jugando como en el patio de su casa, o sea, estaba mostrando tal superioridad que obviamente después de haberle visto, ¿no?, y de sufrir todos, creo que la comunidad española del balonmano, ¿no?, con esas 3 lesiones de cruzado, con esa falta de continuidad, creo que está recuperando obviamente ese nivel que siempre ha tenido y creo que es un jugador de otra categoría. El propio Ander Torrico y Flavio Vip con 13 paradas para un 31%. Para mí, diferencia notable de nivel. Fíjate, aunque sea un recién ascendido, el Orneo en Alicante ante un Guada que, si bien me dejó buenas sensaciones en el partido ante Logroño, ante un buen Logroño, creo que el partido de ayer, o el partido mejor dicho, el domingo, muestra que le va a hacer falta mucho más para salvar la categoría. Y pasamos ya a esta nueva sección del canal, a los nombres propios, comenzando por supuesto por el propio Ander Torrico, con 12-16 en el lanzamiento, un 75%, y como digo, jugando como quería y más. Pudo sumar, de hecho, alguna que otra asistencia. Iván Montoya no estuvo nada fino en el puesto de pivote, y eso que tuvo ocasiones claras desde 6 metros, pero creo que jugó a su antojo, con cada finta, con cada gol, con cada penetración, con cada lanzamiento exterior. O sea, es un jugador, como digo, de otro nivel que tenemos la suerte de disfrutar en este Orneo Eón Alicante. Por supuesto, la figura de Carlos Calle para entender esa victoria al Vasco Torlavega, 15 paradas de 33 lanzamientos, un 45%. Cuando un portero te hace estos guarismos, este porcentaje, es muy difícil perder el partido. Y también lo comentaba en mi perfil de X, una reflexión que ya me dejáis por comentarios cómo la veis, qué opináis, y es que cuando Carlos Calle está enrachado, creo que acerca muchísimo, pero muchísimo a ese equipo para que sume dedos. Recuerdo, por ejemplo, una actuación estelar también en el Guerreros Naveros el año pasado, ante el Vivero Señor Balonmano Nava. Creo que es un portero que cuando está bien, cuando tiene ese momento de racha, esa buena dinámica de la temporada, creo que va a hacer sumar muchísimo al conjunto de Jacobo Cuetra. Otro nombre propio, por supuesto, la figura de Bruno Reguar. Creo que se jugó a lo que él quiso ante una banca de Marleón que, como digo, le faltó para mí algo de recursos. No puedes cometer tantos errores ante el conjunto vallesano que, a pesar de los cambios, creo que están aportando todos. El único que me está dejando un pelín frío es Tarcisio Freitas, porque creo que no se adapta todavía al juego de Antonio Rama, pero los Palomino, los Bruno Reguar, o sea, Kiribo Kapic en portería, creo que poco más se puede pedir al conjunto de Antonio Rema y de Antonio García. 6 de 9 en el lanzamiento, 6 asistencias y, como digo, jugando a un grandísimo nivel. Sí, qué suerte tenemos de volver a disfrutar en esta liga Nexus Energía Sobal al bueno de Bruno Reguar. Y para mí, otro nombre propio, y cerramos ya con esto este segundo tiempo a Sobal de la temporada, el propio Santi Urdiales. Y me explico, es clave la remontada después de ese -3 del Caserío Ciudad Real a falta de poco más de 5 minutos. Creo que en defensa, cuando se empieza a abrir con ese 5-1, con ese 3-2-1, empieza a cometer errores el propio Lima, que no está nada bien. De hecho, esa exclusión de Santi Barceló cuando juega en inferioridad acaba convirtiéndose en doble inferioridad con ese mal cambio que hace Lima. Y en ataque, con ese 7-6, donde Ángel Pérez de Inestrosa no lo vimos tanto durante el partido, pero en ese momento es clave la experiencia de un jugador como el bueno de Ángel Pérez de Inestrosa, jugando mucho también hacia extremos con Sergio López, jugando también
hacia Omar Sherif, y a partir de ahí creo que Casario sumó una victoria muy importante de cara, más allá de la salvación, de empezar a ganar y empezar a encontrarse en esta liga Nexus Energía Asobal. Y hasta aquí el segundo tiempo Asobal de la temporada. Recuerda que en mi perfil de Instagram ya hemos lanzado el sorteo de esta bufanda, sorteo 25 aniversario del tubo Aranda vía Aranda, muy recomendable. Es simplemente que me sigáis en mi perfil de Instagram, que le deis por supuesto like al post y que mencionéis a alguien al que le pueda interesar. Volvemos en nada, bueno, iba a decir la próxima semana, pero no, seguramente que saquemos un vídeo esta semana tocando otro palo, otra competición, ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Hasta entonces, mucho balonmano y siempre balonmano.